Bien, gloria a Dios. Dios te bendiga, mis queridos hermanos. ¿Cuál es esa final trompeta que Pablo menciona en la primera carta de Corintios 15, 51 y 52? La final trompeta no es la séptima trompeta que menciona Juan en Apocalipsis. Juan en Apocalipsis menciona 7 trompetas. Y al mencionar la séptima trompeta, esas 7 trompetas que se tocarán por medio de la intervención de los ángeles, permitido por Dios, esas 7 trompetas y las 7 copas de ira también tienen que ver con los juicios de castigo que Dios permitirá que se lleve a cabo en el tiempo de la tribulación, o mejor hablado, en el tiempo de la gran tribulación. Las 7 trompetas tienen que ver con tiempos de juicio, donde Dios va a derramar su gran ira sobre la gente en la tierra a causa de la desobediencia de la gente en la tierra. Pero cuando Pablo menciona la final trompeta, Pablo no está armonizando en nada con Juan. Pablo no tiene nada que ver con lo que Juan habla en cuanto a las 7 trompetas y la última trompeta, que tiene que ver con la séptima trompeta, y la copa de ira también, que tiene que ver con el tiempo final de la gran tribulación, donde Dios derramará su ira final sobre los habitantes de la tierra. Cuando Pablo menciona la séptima trompeta, Pablo está dando una referencia a las trompetas que se tocaban en el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés, y vamos a ir a un ejemplo. Vamos a tomar de referencia el libro de Números, capítulo 10, versículo 1 y 2, cuando dice: Jehová habló a Moisés diciéndole: hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, y las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Las trompetas eran un medio y una forma de cómo Dios permitía al pueblo de Israel llamarlos y convocarlos para hacer una reunión, y se presentara el pueblo tanto así ante Dios y como tanto así también ante la presencia de Moisés. Entonces la trompeta era un instrumento, era un medio de comunicación para que el pueblo pues fuera convocado, llamado y reunido ante Dios y también ante el líder Moisés. Pablo usa la analogía de trompeta para hacer referencia que cuando venga el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, que Pablo menciona en Primera de Tesalonicenses 4:16, que se está hablando de una trompeta, pues la trompeta que se menciona en Primera de Tesalonicenses 4:16 es la misma trompeta que menciona Pablo en Primera de Corintios 15, 51 y 52. Esa final trompeta tiene que ver con la última trompeta, donde Cristo va a levantar a su iglesia. Entre la tierra. Y es la última trompeta donde la iglesia va a ser levantada por Cristo en el día glorioso del arrebatamiento. Significa que esa final trompeta que Pablo habla
no tiene ninguna relación para nada con las 7 trompetas de ira, de juicio, de castigo que menciona Juan en Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque las 7 trompetas que menciona Juan, cada una de esas 7 trompetas, ¿ve? Cada una de esas 7 trompetas hasta llegar a la última trompeta y a las copas de ira finales, tienen que ver todas, cada una tiene que ver con los juicios de castigo que Dios estará derramando progresivamente, poco a poco. Dios estará derramando como un juicio de castigo hacia la humanidad por causa de su desobediencia, de su incredulidad y de sus pecados. Esa 7 trompetas no tiene que ver con la iglesia. Me refiero a las 7 trompetas que menciona Juan en Apocalipsis. Sin embargo, cuando hablamos de la 7ª trompeta, es la última trompeta que es para la iglesia, que es un aviso, ¿verdad?, que Dios le está dando para llamar y convocar a la iglesia, para que la iglesia sea levantada, para que sea librada de los juicios, que es la 7ª trompeta que se menciona por Pablo, indicando que es la iglesia siendo arrebatada en último momento, que es la final trompeta. Pero no tiene nada que ver con la 7ª trompeta de los juicios y de castigo que menciona Juan en Apocalipsis. No tiene nada que ver. Sin embargo, el apóstol Pablo, en la primera carta de Tesalonicenses, Pablo nos dice a nosotros, la iglesia, que nosotros no estamos para pasar el tiempo de tribulación o de gran tribulación. Dice Pablo en Tesalonicenses diciendo que Dios no nos ha puesto, Dios no nos ha colocado ni nos ha puesto para alcanzar la ira de Dios, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestra fe que hemos creído en Cristo. La iglesia no está puesta para alcanzar la ira de Dios, sino es para la salvación. ¿Ok? Entonces, vamos a comparar la 7ª trompeta que menciona Juan con la final trompeta que menciona Pablo. ¿Ok? Capítulo 4, versículo 16. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, vamos a ir poco a poco por parte. Ok, cuando Pablo está hablando, el mismo Dios con voz de mando. Aquí la voz de mando que menciona Pablo en el griego aparece como la palabra keleuma, la palabra griega mando, que viene siendo dar una orden con voz de gran autoridad. Dar una orden con voz de gran autoridad. Y la intención es convocar y reunir a la iglesia para levantarla y librarla de los juicios y de la ira de Dios. Esa es la intención. Convocar y reunir la iglesia. Lo mismo que yo les estaba hablando en cuanto a la 7ª trompeta que Pablo menciona en 1 Corintios 15, 51-52, que Pablo toma la referencia de la 7ª trompeta. Pablo la toma como una analogía, como una metáfora, como algo simbólico, metafórico o de comparación a lo que yo les estaba mencionando en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, bajo la ley. Números capítulo 10, versículo 1, cuando dice: Jehová habló a Moisés y le dijo que se construyera trompetas. ¿Para qué le dijo Dios que construyeran trompetas? Porque la trompeta era el medio
y la forma y la manera en cómo Dios y también Moisés iba a convocar o a llamar, ¿verdad?, al pueblo a una reunión a que se presentara el pueblo. ¿Me entiende? Y no solamente aquí lo dice, sino que también en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 19, también se menciona trompetas. Vamos a hablarlo aquí. Éxodo 19, versículo 19. Dice así: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba. Moisés hablaba y dice aquí: y Dios le respondía con voz tronante. Y Dios, mientras Moisés hablaba al pueblo, Dios también respondía con una voz tronante. Aquí la voz tronante es la voz de Dios usando un medio como un sonido de trompeta. ¿Ok? Que es lo que Pablo también está mencionando aquí en la primera carta de Tesalonicenses 4:16, cuando Pablo dice: y con trompeta de Dios. Cuando Pablo menciona aquí con trompeta de Dios, la palabra con, esa palabra con que la vemos aquí, gramaticalmente es una preposición. La palabra con gramaticalmente es una preposición que sirve para, más bien la preposición con sirve como para acompañar. Es un acompañante. La preposición con funciona y desempeña una función que es un acompañante. Tomando de ejemplo, voy a tomar un ejemplo. Hermano, voy a visitar su iglesia. Sí, hermano, sí. Voy a ir a visitar su congregación y su iglesia. Pero déjame decirle una cosa. Yo voy a ir acompañado con mi hermana y con mi hermano. Voy a ir acompañado con mi hermano. Cuando yo hablo, la preposición con sirve y funciona y cumple con la función de acompañante. Algo que se va a acompañar, que es el complemento. Sería como un complemento. Pero entonces la voz de Dios hablando para convocar al pueblo, para reunir al pueblo, pues la voz de Dios va acompañada con un sonido de trompeta. Va acompañado con un sonido de trompeta, que es algo que no lo podemos ver siempre como algo literal y físico. Porque trompeta tiene dos formas de interpretación. Trompeta. ¿Tiene la interpretación de una trompeta literal? Sí, también se puede interpretar de esa forma. Pero la trompeta tiene la interpretación que más se ajusta. Es una trompeta simbólica, figurativa o metáfora. Una trompeta simbólica. Que más bien la trompeta aquí se relaciona con algo figurativo en cuanto a un sonido de trompeta, que cuando Dios habla va acompañado con un sonido de trompeta, y la función que cumple la trompeta, bíblicamente hablando, la función que cumple es la de convocar o reunir al pueblo. En este caso, de acuerdo a 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, cuando Pablo menciona a la final trompeta, Pablo está hablando a la final trompeta en el último día de la iglesia de ser arrebatada. Cuando llegue el tiempo final de la iglesia, porque está Pablo hablando a la iglesia. La final trompeta aplica al periodo de tiempo de la formación de la iglesia, mas no aplica al periodo de tiempo de los juicios venideros. Repito, no aplica al futuro tiempo de las 7 trompetas de juicio que menciona Juan. Porque muchas iglesias interpretan
interpretan y piensan que la final trompeta que Pablo menciona en Corintios 15, 51 y 52, muchas iglesias piensan que el arrebatamiento va a ocurrir a la final, a la séptima trompeta de los juicios que menciona Juan. A la séptima trompeta, que esto se menciona más o menos, más o menos una idea de la séptima trompeta se menciona comenzando aquí en Apocalipsis 11, 15. Dice aquí Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo y decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo y Él reinará por los siglos, etc. Y también no solamente la séptima trompeta que tocará un ángel, sino que también vemos aquí en el capítulo 16 también vemos la séptima copa de ira, ¿verdad? Que le acompaña la copa de ira juntamente con la séptima trompeta que tocará un ángel. Y dice, capítulo 16, versículo 17. 16, versículo 17. Capítulo 16, versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono diciendo, y por ahí sigue hablando. Algunas iglesias han interpretado, probablemente quizás con buenas intenciones. Yo entiendo eso. Lo interpretan con buenas intenciones. ¿Por qué? Porque el texto que Pablo menciona en la primera carta de Corintios 15, 51 y 52, al Pablo mencionar la final trompeta, como que se deja entender que está envuelto con Juan, que se deja entender que Pablo está como de acuerdo con Juan, pero Pablo no tiene la visión de Juan. La final trompeta que Pablo la está hablando dentro del contexto y del punto de vista del tiempo final del arrebatamiento de la iglesia, que es el tiempo final donde Dios va a comunicarse con su iglesia, va a convocar su iglesia, va a reunir la iglesia con la intención de levantarla y librarla de los juicios venideros, que son las 7 copas de ira y las 7 trompetas final, que las 7 trompetas final, la última que se va a tocar, tiene que ver con relación con juicio y con castigo. Pero cuando se habla de la final trompeta que Pablo menciona, ahí no va a haber castigo, porque Dios no va a permitir que la iglesia pase por castigo. Es muy diferente a lo que Juan menciona en cuanto a la séptima trompeta y las copas de ira también, ¿ok? Es muy diferente. Significa que la final trompeta tiene que ver con Primera de Tesalonicenses 4:16, que es la final trompeta, que es la final trompeta donde Cristo va a levantar a su iglesia, va a recoger su iglesia, va a levantar su iglesia para ser librada de los juicios venideros, ¿ok? ¿Entiende? Gloria al nombre del Señor. Bien, continuamos. En el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Ok, todavía me queda tiempo. Qué bueno, gloria a Dios. Entonces, continuando con Tesalonicenses, dice Pablo, porque el Señor mismo, con voz de mando. Aquí yo les estaba diciendo que la palabra voz de mando en el griego, les estaba mencionando que es la palabra griega keleuma, que es dar una orden con voz de gran autoridad. Significa que cuando yo les estaba diciendo la preposición con, va con un acompañamiento. Entonces aquí el acompañamiento de Dios llamando a su iglesia, pero viene acompañado con una voz de autoridad. Una voz de autoridad y que va acompañada con una trompeta
como si fuera una trompeta que suena para convocar, en este caso convocar y reunir a su iglesia, que en el contexto aplica más al tiempo de la iglesia, al periodo del tiempo de la iglesia, que es este tiempo. No es un tiempo futuro, es un tiempo presente, que es el tiempo de la iglesia. ¿Ok? La final trompeta aplica al tiempo de la formación de la iglesia, que es este tiempo. No tiene nada que ver con finales de juicio, donde muchas iglesias piensan que al final de las 7 copas de ira y al final de las 7 trompetas viene el arrebatamiento. Ahí no hay arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya está con Cristo. Ya está 7 años antes con Cristo en el cielo. La iglesia. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando se finalice las 7 trompetas de juicio que menciona Juan y la copa de ira, que es el tiempo final de la ira de Dios derramándose sobre los habitantes de la tierra, entonces al final de toda esa gran tribulación, lo que se espera es que Cristo vaya a buscar a la congregación de Israel, al remanente que Pablo menciona en el libro de Romanos 11. El apóstol Pablo menciona Romanos capítulo 11, el remanente de Israel que tiene el corazón endurecido. Pablo menciona que hay un remanente de Israel que en parte, así lo menciona Pablo, que tiene el corazón endurecido en parte del remanente de Israel. No toda la nación completa, pero parte de la nación de Israel tiene el corazón endurecido. ¿Ves? Parte de la nación. Entonces lo que se espera después de la copa de ira y después de todos los sellos de los juicios que se van a derramar, como Juan lo expresa, lo que viene es Dios restaurando y convocando y reuniendo a toda la congregación de Israel, que una parte de la congregación de Israel tiene el corazón endurecido. Y lo que se espera es que muchos de la nación de Israel pues abra su corazón y crea. Entonces, al final de los 7 trompetas y de la copa de ira, lo que viene no es el arrebatamiento de la iglesia. No, lo que viene es Dios restaurando al pueblo de Israel, eligiendo al pueblo de Israel, especialmente el remanente de Israel fiel, que ahí Dios va a buscar a su pueblo Israel. No es la iglesia. ¿Ve? ¿Ve la diferencia? Que hay que analizar bien los tiempos proféticos. Hay que analizar bien los tiempos y estudiar bien los tiempos en el orden para entender bien cada evento. Ok, continuamos. Continuamos en el nombre de Jesús. Ok, disculpa que yo esté con una lupa. Es que no veo bien. No estoy muy bien de la vista y algunas veces veo bien y otras veces no veo bien. Todo depende. Continuamos. Entonces, cuando Pablo habla aquí en Tesalonicenses, regresamos a Tesalonicenses, hermano, ¿ok? Regresamos a Tesalonicenses. Con voz de mando. La palabra mando es la orden, la autoridad que yo le dije, con la cual Dios vendrá acompañado con un sonido de trompeta, hablando para alertar a la iglesia y llamar a la iglesia de autoridad. Y la intención es convocar y reunir a la iglesia para levantarla y librarla de los juicios. Ahora, cuando luego dice, más adelante dice, con voz de arcángel. Y aquí yo quiero enfatizar algo bien importante. Cuando dice voz de arcángel. Cuando dice con, aquí la palabra con, como yo le dije, es la preposición que va a acompañar con una voz de arcángel. Ve, acompañado con voz de arcángel. Pero no significa que en el periodo de tiempo del arrebatamiento, no significa que Cristo va a venir con ángeles. No. Al analizar esta palabra aquí con voz de arcángel, al analizarlo en las escrituras del griego, yo no veo ningún artículo definido que aparezca ahí.
en el griego no aparece ningún artículo definido, sino que en el griego podemos ver que aparece con voz de arcángel, con la preposición con, y no aparece ningún artículo definido. Al no aparecer un artículo definido, significa que Pablo aquí no está hablando de ángeles o arcángeles en forma plural, sino de una manera singular. Y al hablar en forma singular y al no ver ningún artículo presente en el griego, ningún artículo, Pablo está hablando ángel o arcángel específico, como si fuera un arcángel de autoridad específico. Un arcángel autoridad específico que puede caber la posibilidad que, aunque no se menciona con exactitud si es el arcángel Gabriel o Miguel, pero puede caber la posibilidad que sea un arcángel específico, no muchos ángeles, no muchos arcángeles. Es un arcángel de autoridad. Y en el libro de Apocalipsis se menciona un arcángel de autoridad que también lo menciona, tanto así lo menciona en el libro de Judas y también lo menciona en Apocalipsis, que ese arcángel tiene que ver con Miguel. No hay un artículo definido que mencione exactamente, pero sí dice con voz de arcángel. Es un arcángel específico. Ahora vamos a hacer una pausa. No he terminado. Todavía no he terminado. ¿Por qué hago una pausa? Hago una pausa para que el video no sea muy largo, muy extendido, no se me canse mucho. Pero en el próximo video voy a seguir hablando del arcángel. Porque no se está hablando de que la venida de Cristo en el arrebatamiento va a venir con arcángeles. No se está hablando. Está hablando algo más bien metafórico y simbólico, que está representando que Cristo vendría para levantar su iglesia y anunciaría para levantar su iglesia con una autoridad como la tienen los arcángeles que anuncian autoridad al mundo. Que esos arcángeles o esos ángeles mensajeros tendrían una participación en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Que para eso voy a ir al segundo video. Porque en el segundo video hablaré una referencia de los ángeles y los arcángeles teniendo cierta autoridad contra las naciones, obviamente permitido por Dios. Y a eso es lo que yo me refiero, que voy a ir para el segundo video. Vamos entonces a ir al segundo video para continuar, ¿ok? Ok, continuamos.